Hola, yo soy Juno y en este canal hablamos sobre fantasía en todos sus aspectos. El proceso creativo. A ver, el proceso creativo es algo que tenemos todos y cada quien tiene el suyo. Hay tipos de personas que prefieren planificar las cosas, tipos de personas que prefieren improvisar. En este caso van a ser consejos que se pueden aplicar a todos los tipos de procesos creativos. Vamos a hablar sobre historias, aunque puede aplicar realmente para todo tipo de cosas. Como persona, ya sea escritora porque escribe, y un diseñador, los procesos creativos para mí son demasiado importantes. Y creo yo que para todas las personas son importantes. Vamos a ir directamente al hueso. Lo primero y principal, la idea. ¿Para qué queremos crear? ¿Por qué queremos crear? ¿Cómo queremos crear? Bueno, a veces son situaciones, a veces son anécdotas, a veces son escuchar un nombre de algo y decir... esa es una excelente idea. ¿Qué son las ideas? Es un momento repentino de tu cerebro hace sinapsis y de repente aparece una imagen, una palabra, una frase, un concepto en tu cabeza que se convierte en algo más grande. Y en este caso, a la hora de crear una historia, uno tiene una idea de lo que quiere contar o una idea de cómo lo quiere contar. Yo creo que las dos son igual de válidas. Algunas personas empiezan por un concepto, otras personas empiezan por un mensaje. Eso va a depender pura e íntegramente del escritor o de su idea o de lo que sienta en ese momento. Porque al fin y al cabo, ya sea ciencia ficción, sea fantasía, sea realismo mágico, sea lo que sea, no deja de ser una manera en la que hacemos nosotros que se vea un mensaje. Si yo a Narnia le saco todo el elemento del mundo paralelo y todo el asunto, es una historia religiosa. Las ideas nacen por la necesidad o las ganas o el impulso de querer contar algo, ya sea una sensación, una experiencia o lo que sea. Pero esas ideas no se tienen que quedar solamente en ideas, también se pueden ramificar con inspiración. Y yo creo que esto es algo de lo que pecamos la mayoría de principiantes a la hora de querer crear algo. Y es que tendemos a inspirarnos demasiado en una sola obra. No es necesariamente malo, pero sí se va a notar que es un plagio. ¿Y a qué me refiero con plagio? Por ejemplo, si yo tengo una historia basada en una academia mágica, donde un niño de repente es un elegido, es obvio que es Harry Potter. Es muy importante tener inspiración en varios sectores, incluso de obras que no tengan nada que ver con la tuya. Hay historias de fantasía que están muy inspiradas en mitología o en filosofía o incluso en terror. Y uno puede llegar a pensar, ¿pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Ahí está el asunto. Uno de los procesos más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de la inspiración es tener múltiples fuentes. No quedarnos con una sola fuente de inspiración. Pero tener muchas fuentes de inspiración puede hacer que sea complicado llevar las cosas a cabo. Y ahí es donde surge una de las piezas importantes de mi proceso creativo, que se llama condensación. Se trata de hacer un mood board. En caso que no sepan lo que es un mood board, es esto. Es importante delimitar las ideas. Entre más puedas condensar una idea, más fuerza va a tener. Si sos capaz de explicar tu historia o sos capaz de explicar tu idea en una sola frase, probablemente sea muchísimo mejor que si tenés que contarme toda la sinopsis para que yo la entienda. Después está la visualización. ¿Hacia dónde queremos llevar nuestra idea? Por ejemplo, muchas de mis historias están más que nada inspiradas o tomadas de fuentes audiovisuales, porque soy una persona que más que leer ve películas, ve series o videos y demás. Entonces es como tengo muy metida en la cabeza el lenguaje audiovisual, pero no tengo los recursos para pagar una superproducción de una serie que se me haya ocurrido, así que primero tengo que hacer el libro. Por ende tengo que leer para saber cómo se usa ese lenguaje. Y ahí es donde yo empiezo a visualizar la historia. No solamente en mi cabeza como una película diciendo wow, tengo ganas que se vea así, asá, asá y demás, sino entender los límites del formato en el que vamos a expresar nuestra idea. Y creo yo que una vez que entiendas esos límites, tenés una mesa de trabajo mucho más clara. Si vos sabés que tus límites están hasta acá, no vas a proyectar algo más arriba de él. A menos de que tengas la ley de atracción hiper mega recontra super leveleada y seas una persona manifestadora crónica que consiga todas las cosas que se proponga. En ese caso te felicito. Pero visualizar los límites de nuestra idea, los límites de nuestros recursos y los límites del método que vayamos a usar para expresar esa idea. Teniendo todo eso va a ser mucho más fácil delimitarlo y entender que tenemos este espacio en particular para manipular esa idea y que no se nos vaya de las manos. Vamos con el quinto y anteúltimo paso. Planificación. Es uno de los pasos que en mi caso me sirven bastante y a la vez no me sirven bastante. Ahora voy a explicar por qué. En este caso, hablando de historias, es difícil porque significa limitar la expresión creativa y la improvisación. Si yo tengo una historia de fantasía y le anexo X tiempo a ciertos eventos, tengo que ser coherente a la hora de escribirlo. Si yo pongo que una historia pasa en 2 años, pero resulta que tengo del punto A al punto B un viaje de 3, la historia no pasa en 2, sino pasa en 5 años. Entonces la planificación, si la historia llega a ser demasiado
demasiado grande, si tu idea llega a ser muy ambiciosa, puede volverse algo tediosa, pero es necesaria, porque si no, uno se expande, y cuando quiso hacer un libro autoconclusivo, se le fue la mano y termina haciendo 10. No me parece mal, siempre y cuando entendamos de que no todas nuestras historias se nos tienen que ir de las manos. Si tu imaginación y si tu mensaje, o múltiples mensajes que pueda tener una misma obra, requieren ese mundo en particular, no me parece mal. Preguntale a Tolkien, si no, tiene como 26 o 27 libros de la Tierra Media, o a Sanderson, que tiene como no sé cuántos libros del Archivo de las Tormentas. El límite realmente no existe, pero podés llegar a convertirte en algo que yo llamo el síndrome FIFA. También lo tiene Assassin's Creed y demás. Básicamente entregas anuales, tanto de una serie, básicamente para hacer mucha plata con eso. Pero sí tiende a bajar la calidad. Esa es una de las anclas más importantes a tener en cuenta. Que la calidad importa más que la cantidad. La realización. Yo sé que es divertido hablar sobre una idea de lo grandioso que va a ser y que va a ser un bestseller o lo que sea, o que va a tener una adaptación a un videojuego, a una serie, una película, las tres incluso. Me encanta. A mí me encanta la ambición porque demuestra lo alimentado que está el sueño de querer compartir lo que uno crea. Pero una de las cuestiones que nunca solemos tener en cuenta cuando nos gana la ambición o nos gana la emoción de tener una muy buena idea entre manos, y es que nosotros nos vemos allá cuando todavía estamos acá. Entender de que tener una buena idea no hace necesariamente que sea imposible de alcanzar, pero también hay que entender, no necesariamente vas a hacer constantemente buenas ideas. Puedes tener una historia más simple, hacer un cuento por ahí no tan pensado para dar un super mensaje profundo, filosófico, sino para pulir tus habilidades. Uno tiene que tener una ambición, pero tiene que ser una ambición que uno crea que puede alcanzar. Y sobre todo no frustrarse porque no la tiene ahora. Si vamos al caso, nadie nació sabiendo. Los procesos creativos dependen de cada persona. Cada quien tiene sus tiempos, cada quien tiene sus métodos, pero lo más importante es que nunca se pierda las ganas de querer crear, las ganas de soñar y de querer compartir lo que uno tiene adentro. Las historias que creamos siguen siendo parte de nosotros. Por mucho que todo ya esté inventado, la forma que tenés vos de expresar tus ideas, ya sea en la música, sea en un libro, sea en un juego, sea en el diseño, sea en lo que sea, en tu forma de vestir, en tu forma de hablar, sigue siendo tuya. Nadie puede hacer lo que haces vos, pero yo sé que vos lo podés hacer mejor de lo que crees que lo podés hacer. Y la única manera de hacerlo es, justamente, y valga la redundancia, haciéndolo. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, te pido por favor que te suscribas y que lo compartas con alguien que tenga un bloqueo creativo y quizás lo ayudes a salir de ahí. Y sobre todo, apoyen los sueños de sus personas cercanas, porque en la sociedad hoy en día es lo que menos se valora. Y creo yo que esa persona que tiene hambre de compartir sus cosas merece esa atención. Y sobre todo, si te importa, aunque por ahí no sea tu máximo interés, podés decirle: hey, ¿cómo vas con eso que estás creando? Y probablemente le alegres el día. Gracias por el espacio.